El diseño de la enseñanza en las aulas heterogéneas. Para que este enfoque se pueda dar, debemos posicionarnos en lo necesario, que es pensar y diseñar la forma de trabajar en la escuela y en el aula. Es preciso considerar los principios organizadores y didácticos diferentes a los que ha estructurado el modelo tradicional homogeneizador. Como bien decía Mérieux en Frankenstein Educador, sobre el modelo pedagógico como la fabricación. De hacer de un sujeto un objeto de fabricación, dominando por completo el desarrollo del individuo. El sujeto debe ser inducido en el mundo y no moldado, ayudado y no fabricado. La educación de aulas heterogéneas es darle la espalda al modelo de fabricación y a su función. En principio, permitir reconstruirse a sí mismo como sujeto en el mundo, heredero de una historia en la que éste sepa que está en juego, capaz de comprender lo presente y de inventar y construir su futuro. Este modelo tradicional de escuela, que por mucho tiempo transmitió conocimientos de manera amontonada y almacenada, carentes de sentido, como una manera de enseñanza única, con la idea que todos los alumnos aprendan lo mismo en el mismo momento, asociando esta manera de aprender a una memoria repetitiva, sin disponer a la escuela en su conjunto como un entorno educativo estimulante para el alumno, tanto forma individual como grupal, rica en propuestas didácticas múltiples que ofrezcan oportunidades para un aprendizaje significativo y con sentido. ¿Qué es lo que se busca anclar desde las aulas heterogéneas? El modelo actual de educación nos permite pensar en la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva directa, con la adquisición de nuevos significados. Auswell establecía que las relaciones entre lo que ya se sabe y los nuevos contenidos producen un proceso de construcción, mientras se modifican los conocimientos y los esquemas previos. Así también, como podemos leerlo en el texto Constructivismo en el aula. Para poner en práctica esta nueva concepción de enseñanza, se debe reconocer a cada sujeto y grupo como único y diferente, ya que de manera individual construyen sus propios esquemas y la interpretación de la realidad en espacio y forma en donde viven. Como plantea la autora Isabel Solé, cuando estamos frente a una situación de enseñanza, estamos dentro de la posibilidad de construir un significado. Este es un proceso que nos moviliza a nivel cognitivo y nos conduce a revisar y a aportar nuestros esquemas de conocimiento para dar cuenta de una nueva situación, tarea o contenido de aprendizaje. Este proceso es animado por un interés, una motivación, en el que el equilibrio inicial se quiebra, provocando un desequilibrio que obliga al sujeto a realizar esta conexión entre lo que ya sabe y los nuevos conocimientos, para conseguir un estado de reequilibrio. Si sale todo bien, tras el proceso, el sujeto habrá aprendido. El aprendizaje en aulas heterogéneas viene acompañado de numerosos aspectos tipo afectivo y relacional. Es un papel fundamental el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, el autoconcepto y el autoestima, y todas las capacidades relacionadas con nosotros mismos, pues esto aumenta la disposición a aprender. Para Auswell son claves para lograr un aprendizaje profundo y la intención de comprender el contenido y relacionarlo con el anterior. En las aulas heterogéneas, este aspecto es primordial para que esto se dé, pues la enseñanza es la que debe adaptarse a las capacidades de los sujetos a los que pretenden estudiar, reconociendo sus diferencias iniciales, garantizando oportunidades para todos. La vinculación docente-alumno es determinante. Se debe crear un ambiente de confianza, trabajo compartido y construcción conjunta de conocimientos. El docente debe generar un clima adecuado para que los estudiantes experimenten, indaguen, reflexionen, asuman riesgos y responsabilidades sobre sus aprendizajes. A su vez, escuchar a todos los alumnos, ya que ninguno debe ser invisible, teniendo altas expectativas sobre todos, dado que la visión del docente y sus expectativas influyen en el proceso de aprendizaje y estimulan su autoconcepto personal. Así, los estudiantes aprenderán a reconocer las fortalezas
de sus compañeros y los valorarán como personas únicas, apelando a un ambiente flexible, viendo la organización de las tareas a modo de favorecer el trabajo colaborativo entre ellos. Como docentes de aulas heterogéneas, la manera en que se organiza y se define es determinante para que los alumnos construyan aprendizajes significativos. La idea es que comprendan los por qué y para qué de las actividades, sin perder de vista que tenemos que brindarle a los alumnos oportunidades para que se desempeñen de forma autónoma, teniendo en cuenta que el aprendizaje no solo se da dentro del aula en el momento de la clase. Se debe tener una amplia mirada respecto al entorno educativo dentro y fuera del espacio escolar, para luego desde esa mirada entrar al aula desde una organización general de trabajo. Para poder planificar la enseñanza en aulas heterogéneas, es importante tener en cuenta tres aspectos: el entorno educativo, el uso de espacios en las aulas, paredes y pizarrón; la segunda, organización de trabajo en el aula de manera individual o grupal y las consignas de trabajo. La organización de espacios internos y externos en el entorno educativo nos muestran a la escuela como un lugar de espacios. La escuela es un todo espacio. No se aprende dentro del aula, sino que en cada uno de ellos. La biblioteca, el patio, y en sus espacios se puede interactuar con los otros a partir de diferentes recursos. La escuela, de manera silenciosa, enseña y puede impedir o facilitar la movilidad o el encuentro. Lo individual, lo colectivo, lo escolar, lo extraescolar puede contribuir al ejercicio del control o habilitar condiciones para actuar en libertad, según Churasi. Las creaciones de este entorno educativo significan interrelacionar un conjunto de elementos alrededor del espacio dentro y fuera del aula, teniendo en cuenta el uso del aula y todo lo disponible en ella: rincones de trabajo, bibliotecas y por sobre todo las paredes. También las paredes del establecimiento, tanto de una perspectiva didáctica o estética, son medios de comunicación. Estos espacios de interacción pueden usarse como soportes para ser concebidas desde otra perspectiva. Es preciso promover el espacio en la escuela para que propicie y estimule el aprendizaje, despierte el interés y la curiosidad. También se trata de vincular el entorno del barrio o la ciudad para establecer una fluida circulación dentro y fuera de él. Para desarrollar este entorno debemos tener en cuenta que ningún sujeto aprende igual a otro y que este equipo docente es el que tiene el deber de identificar las barreras que cada uno enfrenta y en función de ellos buscar los medios para educar con igualdad y calidad, para responder con equidad a la diversidad del alumnado, para construir una sociedad realmente respetuosa y justa con la diversidad humana, en un marco común de derechos y deberes, para que cree un nosotros y no grupos de personas que hablen de los otros, educando desde las aulas heterogéneas estas concepciones, prácticas y valores educativas diversas, brindando una educación para incluir a todos. En nuestro plan de clases trabajamos desde esta perspectiva de aulas heterogéneas, creando un clima de confianza para que los alumnos indaguen, observen, reflexionen, experimenten, promoviendo un ambiente de solidaridad y cooperación, utilizando recursos didácticos, como puede ser en nuestro caso, una libreta científica para que planifiquen y registren sus actividades. Trabajando en grupo, como lo hicimos, este ambiente se fortalece y cada uno aprende del otro sujeto. Puede ser que al que no le guste dibujar, tome notas, y al que no le guste escribir, sea el alumno que esté dispuesto a realizar la experiencia. Estas estrategias son planteadas por parte del docente, basándose en el diseño curricular vigente, para ofrecerle una diversidad de oportunidades al alumnado para aprender. También estimulando su autoestima para que esto los estimule a asumir nuevos desafíos durante el proceso de aprendizaje, desarrollando un concepto positivo de sí mismos. Uno de los trabajos docentes a desarrollar dentro de las aulas heterogéneas es la de ofrecer o alentar a los alumnos la búsqueda de información, para que de este modo se llegue a lograr una tarea de aprendizaje. Siempre se debe partir o se debe considerar el contexto. Es justamente por esto que es importante que el docente
no solamente diseñe el espacio físico, sino que también debe tener en cuenta la organización que se dará dentro del aula. Lo que nos lleva a hablar de las buenas rutinas. Los alumnos al momento de entrar al aula, con la implementación de las rutinas, ya saben qué es lo que tienen que hacer, cómo es que lo tienen que hacer y cuándo es el momento en que esto tiene que ser hecho. Nos va a permitir que el ambiente de trabajo sea más ameno, pero también es una muy buena herramienta para poder trabajar la autonomía de los estudiantes. Para la creación de un contrato de trabajo es clave que se establezca una negociación entre todos los elementos que constituyen el aprendizaje, supervisado por el contrato. Como también es esencial que el docente a la hora de programar tenga en consideración el enfoque del tiempo de trabajo que posibilita a los alumnos lograr el aprendizaje de manera adecuada. Deben de generarse momentos para todo. Se tiene que generar un momento para escribir, un momento para escuchar, un momento para escribir en solitario, otro momento para pensar, otro para compartir, intercambiar ideas, etc. Tenemos en consideración que las aulas son heterogéneas, pero incluso hoy en día, tras casi 2 años de pandemia, la heterogeneidad dentro de las aulas es todavía más marcada. Para la creación de un contrato de trabajo es clave que se establezca una negociación entre todos los elementos que constituyen el aprendizaje, supervisado por el contrato. Como también es esencial que el docente a la hora de programar tenga en consideración el enfoque del tiempo de trabajo que posibilita a los alumnos lograr el aprendizaje de manera adecuada. Deben de generarse momentos para todo. Se tiene que generar un momento para escribir, un momento para escuchar, un momento para escribir en solitario, otro momento para pensar, otro para compartir, intercambiar ideas, etc. Tenemos en consideración que las aulas son heterogéneas, pero incluso hoy en día, tras casi 2 años de pandemia, la heterogeneidad dentro de las aulas es todavía más marcada. Las rutinas no van a ser adquiridas de la noche a la mañana. Uno como docente no puede esperar conocer un grupo y que a la semana nuestros estudiantes ya sepan qué es lo que tienen que hacer, el modo en que nos gustaría que trabaje, porque simplemente es algo que no va a suceder. Solamente van a ser incorporadas a través de la práctica. Sin embargo, es fundamental que el estudiante sea una parte activa a la hora de la creación de las mismas. El docente, en primera instancia, sí va a proponer, pero con el pasar del tiempo, los estudiantes también deben de poder hacerlo. Lo mismo sucederá con los modos de trabajo que mencionaremos a continuación. Estos son considerados como acuerdos de contrato de trabajo. Surgieron por primera vez en Francia entre los años 1957 y 1972. Es en este entonces que los estudiantes fueron los encargados de preparar con antelación el curso, diseñar ejercicios, estrategias de aprendizaje, autoevaluaciones individuales y recíprocas, como también las prácticas. Además, a lo largo de todo el ciclo escolar, por pequeños grupos los estudiantes tenían la posibilidad de poder acercarse a la dirección y hablar justamente con el director sobre aquellas cuestiones que les interesaba, como lo fueron los contenidos, el control de los conocimientos y también la asistencia a la clase. Incluso fueron capaces de negociar contratos para regular las asistencias y decidieron sustituir los exámenes por una evaluación continua. También tuvieron la libertad de poder escoger qué materias de estudio cursar e incluso de proponer un tema de investigación en las empresas. Es primordial que los contratos de trabajo presenten un consentimiento mutuo. Sin embargo, sí se espera que esto se dé, pero muchas veces no sucede así, porque para el estudiante puede ser un tanto difícil el rechazar qué es lo que su docente le dice. Como también es difícil que un estudiante apenas conoce a un profesor diga, bueno, a mí me parece que la mejor manera en la que podríamos trabajar es esta. A mí me parece que quizás tendríamos que poner un poco de énfasis en esto, ya que es muy poco probable que esto suceda. Como mencionamos anteriormente con las rutinas, es el docente quien toma la iniciativa y quien propone primeramente. Pero con el pasar del tiempo, eh, el estudiante debe de ser incorporado. Se debe generar una especie de negociación entre estudiante y profesor sobre cuál va a ser el contrato de trabajo que van a manejar. Favorecer y planificar momentos de intercambio entre los estudiantes. Este ítem también me gustaría relacionarlo con nuestro tema de la planificación. En nuestra clase apuntamos a que los niños laboren en grupos. No todos van a hacer la misma actividad como mencionó Andrea hace un momento atrás, sino que se los va a dividir
Se los va a dividir en grupos. Algunos van a hacer la experiencia, otros la van a observar, otros van a tomar notas. Y después, una vez que finalicemos con esta experiencia y con esta actividad propuesta, serán ellos quienes podrán intercambiar de manera oral lo realizado por cada uno. También otra cuestión, otro aspecto que se tiene que tener en consideración que menciona el texto es la de promover agrupaciones flexibles. Es importante que haya un intercambio de roles dentro del grupo. Los niños que en esta clase realizaron la experimentación, en la otra harán la observación, y así sucesivamente. El docente debe promover y apuntar a que no se queden en el mismo rol todo el tiempo, ni que todas las clases se desempeñen siempre dentro de las mismas actividades, debido a que el cambio es fundamental para que puedan mejorar todas sus capacidades, tanto de dibujo, de escritura, de observación, de experimentación, entre muchas otras. Considerar la realización de los contratos pedagógicos. Es fundamental que la creación de estos contratos se den en conjunto, pero también es fundamental que los contratos pedagógicos sean revisados periódicamente. Uno no puede hacer un contrato pedagógico a principio de año y no revisarlo hasta que el ciclo escolar terminó, sino que esporádicamente tienen que ser revisados, se los tiene que volver a retomar, se tienen que fijar, bueno, quizás esto está funcionando, lo podemos dejar así, esto, bueno, no está funcionando tanto, podríamos hacer algunos cambios, unas mejoras, esto lo sacamos, esto lo agregamos, hacer una negociación constante entre docente y grupo para ver qué es lo que realmente funciona y qué son esas cosas que tendríamos que cambiar o quizás abordarlas de otra manera. Las consignas auténticas y significativas. En este enfoque educativo, las consignas de trabajo que los docentes les ofrecen a sus alumnos ocupan un lugar central, no solo por el contenido de la propuesta, relevante, significativa y desafiante, sino porque, al ser explícitas, estar escritas y contemplar actividades con sentido, contribuyen al desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Es necesario por este motivo proponer consignas que estimulen la expresión personal de los alumnos por medio de una variedad de desempeños, orales, escritos y de actuación o acción. Sin embargo, también tienen que contemplar la oportunidad de escuchar y compartir las expresiones de los compañeros. Desde un punto de vista didáctico, las consignas son las que posibilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje, a las que consideramos, siguiendo a Díaz Portén, como instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos que permitan al alumno vivir experiencias necesarias para su propia transformación. Una consigna entonces debe ser auténtica, es decir, demandar una tarea que tenga sentido para el sujeto que la realizará y le permita aprender en una situación lo más cercana posible al grado óptimo de incertidumbre, aquel nivel que lo desafía pero no lo paraliza. Vamos a nombrar algunas de las características más relevantes que deben considerarse para la formulación de las consignas auténticas y significativas, que le permitan al alumno desempeñar un papel activo en la apropiación y creación de los nuevos saberes, que los desafíen a utilizar distintas fuentes de información y variedad de recursos, que posibiliten una variedad de respuestas correctas, que sean relevantes para el universo de los alumnos con sus intereses, conocimientos, sentimientos y vivencias personales, que permitan establecer relaciones con los conocimientos previos, que estén ancladas en un contexto, creando un encuadre que permita incluir en él los elementos particulares y limitar el campo de lo posible para la resolución de la consigna, que posibiliten la autoevaluación y la reflexión, para que el alumno pueda pensar tanto acerca de los procesos como del producto de su aprendizaje, que planteen al estudiante la necesidad de programar y organizar su propia tarea, que permita al alumno elegir modos de trabajar como también procedimientos, recursos, es decir, que el alumno logre ser un alumno crítico y logre su autonomía. Que el tiempo de trabajo sea variado, o sea, que pueda demandar distintos periodos para su realización, más allá de una clase. No es necesario que estén presentes todas estas características, pero sí sirve para orientar en el estilo de las consignas, para desarrollar a promover un aprendizaje diverso, significativo y cada vez más autónomo. Moro reflexiona sobre el uso de las consignas y sugiere que sean también objeto de enseñanza y de reflexión en la formación docente.
Al formular las consignas de trabajo, entonces, es necesario tener claro los propósitos de la enseñanza y los objetivos que se pretende lograr. Saber qué queremos que aprendan, conocer los modos de pensar y comprender de nuestros alumnos atravesados hoy por las tecnologías de la información y la comunicación para poder ofrecerles propuestas desafiantes, contribuir para que los alumnos identifiquen sus fortalezas y debilidades con relación a sus avances y los resultados de aprendizajes. Consideramos que una práctica educativa tiene el carácter de intervención cuando intenta producir algún cambio en los alumnos, enfocado en aulas heterogéneas. Este propósito tiende a ser clave. Proponer un trabajo pedagógico clave alrededor de las consignas de trabajo apunta a considerar cuál es el tipo de tarea que se les ofrece a los estudiantes. Doyle tiene un concepto de tarea para referirse de la manera en que el trabajo de los estudiantes es organizado o estructurado en una clase y menciona que el análisis de las tareas se centra en tres componentes esenciales: un fin o una meta para ser logrados, un espacio problemático o un conjunto de condiciones y recursos. Y por último, las operaciones involucradas en el ensamble y uso de los recursos para llegar a lograr los objetivos. Otro aporte relevante para reflexionar es el de Brunner, que sostiene que el problema de cómo enseñar se divide a su vez en subproblemas. Referimos a aquellos que resultan pertinentes para profundizar y comenzar a pensar de qué modo la formulación de consignas de trabajo puede colaborar con la enseñanza. Vamos a nombrar, por ejemplo, el problema de la actitud. Brunner propone favorecer propuestas que colaboren a los estudiantes, adopten una actividad con una actitud abierta y reflexiva a la hora de aprender, que descubran por sí mismos y que elaboren hipótesis. Otro que él también nombra es el problema de la compatibilidad. También el problema de la motivación, ya que el alumno debe tener una motivación, ya que la meta que persigue el sujeto intrínsecamente motivado es la experiencia del sentimiento de competencia y autodeterminación, sentimiento que se experimenta en la realización misma de la tarea y que no depende de recompensas externas, lo que sería propio de la motivación intrínseca. El problema del repliegue sobre sí mismo, que puede considerarse en línea con una propuesta de consignas que favorezcan los procesos metacognitivos para que los alumnos entiendan cómo es el proceso del propio aprendizaje. Y por último, el poder del contraste. Brunner refiere a la capacidad para manejar adecuadamente el flujo de información para que pueda ser utilizado con el fin de solucionar dificultades. De las orientadas, presentamos algunos fundamentos teóricos y metodológicos para la enseñanza en aulas heterogéneas. Seleccionamos 3 cuestiones fundamentales para considerar en el diseño de la enseñanza: el entorno educativo, la organización del trabajo en el aula y la elaboración de las consignas auténticas y significativas. Entendemos que el momento de considerar cómo iniciar una unidad de trabajo o una clase y cómo llevarla adelante implica poner en juego distintas variables, además del contenido por enseñar. ¿Qué tipo de agrupamientos se pueden promover para que los alumnos puedan optimizar sus capacidades, construir conocimientos y favorecer su autonomía? Las preguntas son muchas, al igual que las consideraciones que se deben tener en cuenta. Pensamos estas preguntas que serán disparadoras de muchas más y permitirán ir reorientando y acompañando el compromiso con el trabajo en el marco de la enseñanza en aulas heterogéneas, al mismo tiempo que las respuestas y soluciones que se generen a los problemas de la enseñanza aportarán a la construcción colectiva de conocimientos sobre la educación para la diversidad.